Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Así que si sois nuevos y estáis pasando por aquí, os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis a mi canal. Como veis en las imágenes, pues empezamos el día con un buen desayuno. Ya sabéis que a mí me encanta desayunar y yo desayuno así de fuerte porque así no picoteo en toda la mañana. A lo mejor me tomo algún cafetito, pero nada más hasta la hora de comer. Así que me voy a relajar aquí un poquito, pero no mucho porque hoy tenemos un día de lo más ajetreado. Como ya sabéis, yo no me puedo estar quieta y esto es algo que llevaba tiempo pensándolo. Entonces nosotros tenemos una televisión en la habitación, no la solemos ver mucho, pero bueno, ahí la tenemos. Entonces, bueno, pues ya sabéis que a mí el ruido visual me molesta muchísimo. Entonces he decidido colgar la televisión en la pared, quitar lo que es el espejo que lleva la cómoda y poner la televisión ahí. Ahora estoy pasando el cable por dentro de la pared para que no se vea entre la cómoda y la televisión, y le voy a construir un marco porque bueno, ya sabéis que existen unas televisiones que es la Samsung Frame, pero son carísimas. Entonces bueno, pues para el uso que nosotros le damos, la verdad que invertir en esa televisión pues no nos viene bien. Así que para hacer un poco desaparecer la televisión he decidido hacer un marco y bueno, ya lo habéis visto, os lo he compartido por Instagram y también por aquí en mis shorts cómo de fácil se hace, que la verdad es que yo os invito a que lo hagáis. Y bueno, pues ya sabéis que cuando nos mudamos yo esta habitación no la pinté, simplemente lavé las paredes, pero ya tocaba pintarla, así que me he puesto manos a la obra. Así que si estás considerando renovar tu habitación por tu propia cuenta, te animo a que lo hagas. Puede parecer abrumador al principio, pero hay muchas guías online y tutoriales que pueden hacerte en cada paso, bueno, pues te pueden ayudar a hacerlo. Además, renovar una habitación puede ser una actividad emocionante. La verdad es que sí, y gratificante, que puede tener un impacto positivo en tu vida diaria. No te preocupes si no tienes experiencia previa en renovaciones, yo tampoco la tenía. Lo importante es tener la actitud correcta y estar dispuesto a aprender. Recuerda que la renovación de una habitación es una oportunidad para expresar pues tu creatividad y tu estilo personal, así que no tengas miedo de tomar decisiones audaces y únicas.
Sé que muchos de vosotros me vais a decir, ¡ay, qué loca estás, quitar esta cama! Pero la verdad es que el brilli brilli ya no me gustaba. Entonces, bueno, yo tampoco soy de cambiar las cosas así a lo loco. Lo que he hecho es que, bueno, pues puse la habitación, la cama, solamente la cama, en el marketplace de Facebook. Y en el momento que la vendí, pues me he comprado otra nueva. Así que nada, ya he pintado la habitación, ahora estoy lavando la alfombra con esta máquina de lavar alfombras, que es una maravilla, es la mejor inversión que pude hacer, pero además no es mucha inversión porque estas máquinas son baratitas, entonces, pero vienen fenomenal. Yo os la aconsejo, si queréis, os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis echarle algún vistazo, porque sé que luego me preguntáis. Así que, bueno, pues nada, voy a lavar la alfombra. He puesto también unas molduras igual que he puesto en toda la casa, ya os lo comenté en el vídeo anterior, que quiero ir poniendo en toda la casa porque me gusta mucho el estilo Hampton, me encanta, así que bueno, ¿qué lo voy a hacer? Me ha dado por este estilo a mí ahora, así que nada, con el dinero de la cama que vendí, pues me he comprado otra cama que creo que le voy a sacar mucho más partido y es más atemporal porque no va a pasar tan de moda como el brilli brilli que tenía. Y siguiendo con el tema de antes que os comentaba de animaros a renovar cosas, pues también es importante tener en cuenta que no tienes que hacer todo de una vez, puedes hacerlo a tu propio ritmo y a tu propio presupuesto. Incluso si solo puedes permitirte hacer pequeños cambios como pintar las paredes o cambiar cortinas, estos cambios pueden marcar una gran diferencia en el aspecto y en la sensación de una habitación. Y como os he comentado antes que ya el brilli brilli no me gusta, pues he decidido pintar los muebles. Simplemente he vendido lo que es la cama, lo que son las mesitas, la cómoda y el sinfonier me lo he quedado. Entonces, nada, voy a utilizar una pintura que es especial para muebles, que simplemente hay que lijarlo un poquito, pero vamos, como si le estuvieses pasando un trapo para quitarle el polvo, tampoco mucho, muy poquito, simplemente para que se adhiera bien la pintura y ya está. Entonces vais a ver qué cambio tan brutal. Esta pintura es específica para muebles y simplemente le he tenido que dar 2 pasadas. Para las que vivís aquí en Estados Unidos, pues la he comprado en Lowe's. Es de la marca Valspar, que es la marca de ellos, y ellos te hacen el color que tú quieras. Entonces este color es un Navy Sea Wheel, creo que se llama, que es de Sherwin-Williams. Entonces, bueno, os lo digo porque si vivís en otros países, pues a lo mejor no la encuentras.
He comprado estos tiradores que me encantan en Amazon, os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, y luego simplemente lo que es la parte de arriba de las mesitas y de la cómoda le he dado con un barniz transparente, es un sellador, pero más que nada porque bueno, pues siempre a lo mejor dejamos algo que se pueda estropear, se pueda rayar, entonces he decidido ponerle este barniz. Pensaba, tenía un poco de miedo porque no quería que tuviese mucho brillo, pero la verdad que cuando se ha secado se ha quedado perfecto porque es mate. También he cambiado la barra de las cortinas porque las tenía negras y en un principio pensé en pintarlas, pero como las anillas son de hierro, de tanto abrir y cerrar, al final eso termina pelándose, por propia experiencia os lo digo. Y bueno, pues como tampoco esto es tan caro, he decidido comprar unas doradas y ponerlas. Y bueno, pues aquí voy a hacer el marco de la televisión. En Instagram ya os expliqué un poco más o menos el paso a paso, que no tiene ninguna ciencia, simplemente compré pues eso, unas molduras que son para puertas, que me gustaron, así rayaditas, y nada, las he cortado a inglete, las he unido con cola y luego con unos remaches por detrás y listo, o sea, nada más. Y eso sí, lo he barnizado del color que a mí me ha gustado, clarito, y la verdad es que me ha encantado el resultado. Así que os animo a que lo hagáis si la verdad es que no os gusta ver la televisión ahí, porque bueno, a mí no me gustaba, entonces pues la verdad que el resultado me ha gustado muchísimo. All the time it takes to just be, to really see something other than just me, to lean in, look around, open up to if I could give you more than half you need, if I could give you more than half you need. Así que en resumen de lo que os comentaba antes, que renovar una habitación por cuenta propia puede ser una experiencia emocionante y gratificante. Así que anímate a hacerlo y crea el espacio de tus sueños. Otra cosa que quiero hacer antes de bajarme a hacer la comida es quitar, bueno, pues este organizador que tengo aquí en la ducha, que la verdad es que no me gusta mucho porque está sujeto de lo que es el grifo de arriba, y la verdad es que me da miedo que por el peso a lo mejor se pueda estropear. Entonces mirad, ¿os acordáis que os enseñé uno que puse en la ducha de mi hija? Pues este es muy parecido, muy similar. La verdad es que me encanta porque las ventosas estas que tienen aguantan hasta 10 kilos y luego llevan estos organizadores para colgar lo que bueno, pues la esponja, el cepillo de lavarse el pelo, en fin. La verdad es que, bueno, pues me gusta porque tampoco tienes que taladrar y tiene fácil drenaje, porque si le cae agua, como tiene los agujeritos por debajo, la verdad es que está súper bien. A mí me encantó el de mi hija y bueno, ya os lo comenté que me iba a poner uno.
así que os lo recomiendo y os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace con un descuento. Así que mirad qué fantástico este organizador de Luxear, tan fantástico. Y mirad qué maravilla, qué toque tan diferente le da a la habitación. Así que igual me animo y hago uno para lo que es la televisión del salón. La verdad que aunque esté sola, pues yo soy muy caprichosa y hoy me apetecía hacerme unas judías verdes con jamón. Bueno, me apetecían. Así que nada, voy a hacerlas todas para así, bueno, pues las que no me coma las guardaré para otro día. Y también voy a cocer unos huevos, pero lo voy a hacer en la freidora de aire, que nunca lo he hecho. A ver qué tal salen. Antes, cuando os hablaba de la renovación de la habitación por tu cuenta, y os decía que podía tener una repercusión significativa en varios aspectos de nuestra vida, pues el primero es el bienestar emocional. Renovar una habitación puede mejorar nuestro bienestar emocional y aumentar nuestra estima y confianza. Al crear un espacio que nos gusta y nos hace sentir cómodos, podemos reducir el estrés y la ansiedad y aumentar nuestra felicidad y productividad. Estos huevos son de granja, los compramos aquí, la verdad es que es impresionante y nos dijeron que no hacía falta lavarlos porque ya llevan como una protección que cuando la gallina los pone, bla bla bla, no sé. Pero bueno, yo los he lavado un poquito para cocerlos y los he puesto 7 minutos a 180 grados. La verdad que para la próxima vez lo voy a poner 10 minutos porque se ha quedado un poquito, pues eso, como un huevo poché. El segundo aspecto sería que podemos desarrollar habilidades. La renovación de una habitación también puede ayudarnos a desarrollar habilidades y conocimientos en áreas como la carpintería, la pintura, la decoración y el diseño de interiores. Estas habilidades pueden ser útiles en el futuro para renovar otras habitaciones o incluso para emprender un negocio en el campo de la renovación del hogar. Y nada más terminar de comer, pues ya recojo todo en la cocina, frego los cacharros, porque aún me queda terminar un poquito en la habitación y os lo voy a mostrar enseguida. Been a mess since you left. Watching screens, closing shades. Drinking, eating by myself. Haven't left you in days. Been a mess since you left. I've been keeping all your boxes in case you ever wanted to move back.
El tercero sería ahorrar dinero. La renovación de una habitación por cuenta propia puede ser una forma de ahorrar dinero en comparación con contratar a un profesional. Además, el hacerlo por nuestra cuenta podemos tomar decisiones más informadas y personalizadas sobre cómo queremos que se vea nuestra habitación. Y sobre todo, el cuarto, la sostenibilidad. Al renovar una habitación, pues podemos tener un mayor control sobre los materiales que se utilizan y reducir el impacto ambiental de la renovación. Ya sabéis que ahora hay pinturas ecológicas. Podemos optar por materiales sostenibles y de bajo impacto y reciclar y reutilizar los materiales existentes en la habitación. Wash the windows in the pane, get the dust off my chest. Found the letters that I gave you, you didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes. I thought you would have wanted to remember when you stayed. Cada vez que cocino me gusta repasar la encimera y lo hago con el desengrasante que yo hago. Os dejo por aquí la recetita, que es muy fácil. Si queréis, en vez de vinagre le podéis poner alcohol por el tema de las encimeras de cuarzo. Yo le he puesto alcohol, lo que pasa que en esta receta pone vinagre, pero podéis cambiarlo por alcohol y la verdad es que es maravilloso. Me all alone. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. Y ya lo que me queda es darle 4 retoques a la habitación y enseñárosla. Os voy a dejar unas imágenes para que podáis ver todo cómo lo he hecho y espero que este vídeo haya sido inspirador y útil para vosotros en vuestro propio proyecto de renovación de habitación, si estáis pensando en hacerlo. Recuerda que renovar una habitación por cuenta propia puede ser una experiencia emocionante y gratificante y que puedes crear un espacio que refleje tu personalidad y tu estilo. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. No os perdáis las imágenes que os voy a dejar a continuación y quiero agradeceros muchísimo que estéis acompañándome en este viaje de renovación de habitación y espero que hayáis aprendido algo nuevo y útil. Si tenéis alguna pregunta o comentario, no dudéis en dejarlos en la sección de comentarios del vídeo aquí abajo. Muchas gracias por ver este vídeo y de verdad que os deseo todo lo mejor en vuestro propio proyecto de renovación de habitación. Así que, corazones, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.